ni había visto qué trámites hay que hacer, pero yo decía, yo no puedo porque yo no tengo dinero. En un mundo donde pocos se atreven a sumergirse hacia las profundidades de su propio ser, es enriquecedor escuchar a aquellos que ya han emprendido ese viaje. Yo soy Lupita García y en el podcast El Gigante que Emerge, mis invitados te inspirarán con sus historias de transformación y crecimiento personal. Prepárate para escuchar, cuestionar y emerger de tu mundo como un gigante imparable. ¡Hola, gigantes! ¡Qué placer estar aquí el día de hoy con todos ustedes compartiendo un episodio más de esta nuestra primera temporada del podcast El Gigante que Emerge! Y hoy estoy súper feliz, súper contenta de poder decirles que hoy tengo una súper invitada de lujo. Es una mujer muy especial para mí, es una amiga que ha sido esa amiga puente y que de hecho parte de que hoy estemos aquí en este Gigante que Emerge ha sido gracias a su contribución, porque fue el puente para que yo pudiera conocer a Fernando Micro Hernández de Esto No Es Radio, con quien tuve el placer de poder llevar a cabo el taller para poder traerles el día de hoy este fantástico y maravilloso podcast. Entonces estoy especialmente agradecida con mi querida Mafer, mi querida Mai, como me gusta llamarla. Bienvenida, Mai. Es un placer, un honor poder tenerte aquí con nosotros. No, hombre, pues la verdad es que el honor es mío. Muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, ojalá que lo que platiquemos hoy sea útil para ti y otras personas. Entonces, buenísimo. Va a ser súper útil porque además traemos un súper tema. Pero antes de adentrarnos al tema, Mai, me encantaría que pudieras decirnos un poquito sobre quién eres tú, un poquito sobre tu trayectoria personal, laboral, para que todas las personas que nos están escuchando pues puedan también conocerte. Perfecto, claro, pues bueno, mi nombre completo, muy de novela, María Fernanda Gallardo, pero me voy por Fernanda Gallardo. Pues yo soy psicóloga, colega contigo, Lupita. Y pues bueno, un poco de mi trayectoria. Tengo ya 3 años acá en Canadá. Yo creo que de lo que vamos a platicar hoy, mucho es ponerse esas metas y alcanzarlas, pero otras también son inesperadas. Entonces, pues bueno, las cosas se fueron dando para estar acá, pero aunque entré a estudiar psicología con una mira distinta, en donde terminé, el camino me fue llamando a la parte organizacional, psicología organizacional. Así que toda mi experiencia profesional ha sido en el ámbito de recursos humanos. He estado en todas las áreas, creo. Sí, desde reclutamiento, selección, onboarding, la administración de personal, business partner, muchas cosas. Y ahorita actualmente estoy en el área de desarrollo de liderazgo, es lo que manejamos, y esa posición fue la que me trajo a radicar en Canadá, pero soy tapatía de hueso colorado, y pues nada, eso es un poquito rápido quién soy, y obviamente es difícil porque soy hija, hermana, esposa, madre, amiga, muchas otras cosas, ¿no? Además de la profesión. Y fíjate que me encanta cómo hiciste mención de todos esos títulos que llevamos, Mai, porque de pronto tendemos a dejarnos ir por el rol profesional únicamente, y me encantó que adicional a esos roles profesionales que yo conozco toda tu trayectoria profesional y que estoy súper, eres una inspiración, una admiración, me encanta que hayas podido aterrizarlo a que también eres mujer, eres mamá, eres hija, amiga, hermana. Y todos estos roles como persona y como seres humanos, porque de esto es donde nos damos cuenta de cómo vamos emergiendo como gigantes en este proceso de transformación y con este autoconocimiento que nos va permitiendo acercarnos más a nosotros para poder seguir conectando con los que están a nuestro alrededor. Y que justamente, pues, el tema de hoy es Growth Mindset. Esto es en inglés, pero en español es esta mentalidad en crecimiento, Mai. ¿Por qué surge
la elección de poder hablar de este tema, Mai? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Qué es lo que ha marcado en ti este tipo de mentalidad en tu vida? Híjole, muchísimas cosas, ¿no? Cuando me invitaste a este podcast, o sea, tuve que echar el cassette para atrás y decir, wow, a ver, pensemos en transformación, ¿no? Y Ajá. es una constante. Y, y es curioso porque aunque yo te dije, yo quiero hablar del growth mindset, el concepto acuñado como tal no fue algo que conozco hace mucho, o sea, es relativamente reciente, Ujú, 2021, hace unos 3 añitos, pero le puso el nombre a muchas cosas que han caracterizado mi experiencia de vida, ¿no? No porque yo, ojo, no es porque yo tenga un super growth mindset, ¿no? Al final todos tenemos una mezcla de esa mentalidad en crecimiento y también de una mentalidad fija, ¿no? ujú, Pero puedo identificar perfecto que en esas oportunidades de transformación, que normalmente son las de las crisis, ujú, es donde cuando he salido avante es cuando precisamente ese ha sido el mindset que he utilizado o en el que he tenido que apalancarme para salir adelante, ¿no? Entonces, creo que es clave. He escuchado tus otros episodios, tus invitados, y justo he visto cómo han hablado de la mentalidad, de ese músculo que se ejercita. Y dije, claro, o sea, qué buena senda para hablar de esto en tu siguiente episodio, ¿no? Entonces, sí. Definitivamente, Mai. Fíjate que de pronto me parece que es inclusive súper diverso el hecho de que podamos aprender a través de diferentes aspectos, diferentes personas, Ujú. diferentes perspectivas con respecto a un tema en particular y que cada persona le va dando como ese toque de Sí. su propia esencia y le va llenando a través de su experiencia, que como bien sabemos, tú y yo como psicólogas, Ujú. pues de pronto una camisita no aplica a todos, pero es importante que vayamos aprendiendo y que vayamos viendo cómo nos vamos identificando y cómo la información va resonando con nosotros. Y nada Ujú. más para hacer acotación a lo que es el tema, Mimai, cuéntanos qué es el growth mindset para las personas que nos están escuchando y que ahora se están Sí. familiarizando por primera vez con este término, con este concepto, que puedan Sí. también aprenderlo. Claro que sí. Bueno, growth mindset es un concepto que desarrolló una psicóloga, Carol Dweck, una eminencia en todo este ámbito. Em, y esto surge a partir de estudios, intervenciones que ella empezó a observar desde el sistema educativo, ¿no? Y cómo este growth mindset se aplica en todo, ¿no? Desde que nacemos y crecemos y demás, cómo el sistema lo hemos diseñado de una manera que generamos una mentalidad fija o de crecimiento. Para responder concretamente a tu pregunta, un growth mindset es básicamente la mentalidad en donde yo eh, considero o tengo la creencia de que mis habilidades, mis aptitudes, mis talentos se pueden desarrollar si yo los practico, si yo me entreno, si yo me dedico, si hay un esfuerzo de por medio para desarrollarlos. Ujú, Se pueden avanzar. Y la mentalidad fija realmente determina que naces con una serie de habilidades o talentos y no los puedes cambiar. Tienes este talento y ya está. Si lo tienes bien y si no, pues listo, fue de lo que te dotaron en la vida, ¿no? Básicamente. Es un poquito a muy grandes rasgos y como muy simplísticamente las diferencias, ¿no? excelente. Y ahora adentrándonos un poquito más hacia tu historia, mi querida Mai, ¿cómo, qué rol o qué papel ha jugado? Ahorita mencionabas que cómo estamos siempre en constante transformación y que cómo Ujú. esto ha venido a jugar un rol importante en tu vida y que en estos últimos 3, 4 Sí. años, o sea, te has como sumergido mucho más hacia esta terminología. Cuéntanos un poquito cómo ha impactado el growth mindset o esta mentalidad en crecimiento en tu vida, Mai. Híjole, creo que he tenido tanto la mentalidad fija como la de growth mindset ha impactado mi vida, ¿no? Ujú, Cuando pensaba en cómo me iba a presentar, dije, o sea, el término nómada vino un poquito a mi mente porque me he movido un poquito a lo largo de mi vida.
No, yo no soy una persona que nació y creció en Guadalajara toda su vida, o sea, me moví a otras ciudades, a otros países, he ido y venido. Y ese cambio tan tangible, pues ha sido difícil, ¿no? De sobrellevar em, y unos más que otros, ¿no? Pero cuando pienso dónde empecé o sea, dónde tuve que toparme con pared y decir, necesito hacer algo diferente, mi estrategia no está funcionando, fue cuando cambié de país, la primera vez que me mudé a otro país, era una adolescente, literal 15 años, y sentía que me habían arrancado de todo lo que conocía. Y fue muy duro, o sea, mi creencia ahí era, o sea, la historia que yo me estaba contando a mí misma era, esta no es una ciudad bonita, o sea, pues sí era muy bonita, es muy bonita, pero es un pueblo, la gente aquí es sumamente tradicionalista, conservadoras, nadie me conoce, nunca me voy a adaptar, ¿no? Y yo vivía soñando con cuando regresé a Querétaro, o sea, y un día me cayó de sopetón ver que la vida siguió adelante en Querétaro y yo seguía estancada y con creencias muy negativas sobre esa nueva vivienda que yo tenía, que no se comparaba con esa otra ciudad, en mi limitado criterio, ¿no? Claro. Entonces, ahí, por una serie de experiencias, empecé a cambiar el chip, pero esos mismos retos se fueron dando en otras experiencias de vida. Y te podría decir que no con la terminología de growth mindset, donde realmente cambié el chip ya fue cuando volví a restablecerme en Guadalajara después de haber regresado de este país. Sufrí una serie de duelos. Creo que ese ha sido mi momento más Transformador. importante, transformador. Ajá. Yo estaba muy estancada en mi trabajo, no creía que yo podía aspirar a un mejor trabajo, no sentía que tenía la experiencia, las habilidades. Había amigos que me buscaban para, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar acá? Y yo, no, no, es que no tengo esa experiencia todavía, o sea, claro que no. Y no me movía, no estaba persiguiendo mis sueños porque, uy, no, irme a estudiar al extranjero es imposible, no tengo dinero, me tengo que mantener yo sola. Y luego vienen, o sea, encima de eso, en paralelo empiezan a haber una serie de duelos, reubicaciones de familiares, terminación de relaciones con hermanos, el fallecimiento de mi padre, así la cereza del pastel fue la terminación con mi pareja en aquel momento, que yo decía, es que es el amor de mi vida, o sea, no, ya, todo colapsó en ese momento, ¿no? Ajá. Entonces, de verdad ahí como que dije, todos mis otros duelos o momentos de crisis los he vivido tan disfuncionalmente que necesito hacer un cambio radical. Y ahí empecé a vivir un proceso transformador desde buscar ayuda y demás cosas. Y ahí fue la primera vez que empecé a enfrentarme al concepto de creencias limitantes. Em, y decidí darle la vuelta. Y cuando me di cuenta del poder que tienes cuando te cuentas una historia diferente, las cosas simplemente suceden. Y de nueva cuenta, cuando ya me familiaricé con este término, fue donde dije, claro, o sea, eso fue lo que yo decidí en ese momento. eh, emprender, emprender en el camino y tomar riesgos, el no creer que porque no lo sé ahorita no lo voy a saber después. O sea, aprendí el poder del todavía. No sé eso todavía. Este, y todas esas son como rasgos de ese growth mindset, ¿no? Pero creo que ahí fue donde sucedió ese cambio y donde lo empecé a entender simplemente no con el concepto de growth mindset. Eso sucedió ya hasta que me vine acá a Canadá, básicamente. Claro, y cuéntanos un poquito, May, porque fíjate que me parece súper interesante con respecto a cómo todos estos eventos fueron desencadenando toda esta experiencia en tu persona y que le fuiste dando un nombre después ya hasta hace algunos años, ¿no? Y cómo fuiste encontrando
estas herramientas? ¿Qué herramientas fueron las que te fueron acercando como a este autodescubrimiento sobre el concepto, sobre la terminología, sobre el tú querer contarte esta historia diferente y sobre este concepto que me parece maravilloso, que es el de todavía? No sé hacer esto todavía, ¿no? Entonces, me encantaría que pudieras hablarnos porque, sobre todo porque de pronto nosotros cuando nos encontramos con alguna situación, a veces nos cuesta trabajo pedir ayuda o a veces nos cuesta trabajo preguntar, nos cuesta trabajo leer o no me gusta la lectura y vamos creciendo con estas creencias limitantes, pero ¿cuáles fueron los recursos que a ti te fueron acercando, Mai? Porque me parece que va a ser muy enriquecedor poder compartir que las fuentes de aprendizaje y de crecimiento no siempre tienen que venir de una sola fuente, que pueden ser varias fuentes combinadas para tú poder llegar a tu momento. Totalmente. Creo que pedir ayuda es una de las más importantes y la ayuda puede venir de múltiples personas. Creo que en este momento más transformador y de crisis, la primera inmediata fue un acompañamiento psicológico, o sea, terapéutico. Yo, siendo psicóloga, una colega psicóloga y gran amiga, un día me dijo, no, es que la terapia es canasta básica. Por supuesto, siempre la dejamos para el final, cuando estoy en crisis, ahí es donde quiero ir a terapia, pero debería ser un proceso que deberíamos de emprender más. mantenimiento. Sí, de mantenimiento. Ajá, exactamente. Debería ser así. Entonces, eso fue lo primero. Empecé a establecer rutinas más saludables para mí. Yo nunca había sido fan de correr, pero mi dinero era un poco limitado porque me empecé a plantear metas. Creo que otra de esas cosas fue, ok, pasó esto, ¿qué quiero? O sea, ok, todo lo que yo estaba queriendo, este estancamiento, estas esperanzas puestas en una pareja, ¿no? Porque es que nos vamos a casar y es el amor de mi vida, ya habíamos empezado a ahorrar para casarnos, ¿sabes? O sea, yo tenía el sueño de estudiar una maestría en el extranjero y por aferrarme a esa relación y a mis creencias limitantes de, no, es que eso es imposible, no tengo el dinero, voy a ver maestrías en México, o sea, ¿sabes cómo vas? Poniéndote más excusas para no emprender y seguir nada. Y cuando todo eso se viene abajo, pues fue ¿qué quieres? ¿No? Entonces, tener un propósito y una meta fue también muy importante. Y pues dije, yo me voy a ir. O sea, yo me voy a ir. Yo desde que entré a la carrera, desde antes incluso, dije que yo quería estudiar una maestría en el extranjero, lo voy a hacer. Entonces, pues estaba muy limitada de recursos y para mí el ejercicio era importante, pero nunca, o sea, nunca había como agarrado una disciplina específica. Entonces dije, pues ya no tengo dinero para gimnasio, ya se me acabó la membresía y dije, pues me voy a ir a correr al parque, que está a 3 cuadras de mi casa. Y así. Eso en mi casa sí hay ejercicillos ahí, pues mal hechos, como tú quieras, gustes y mandes, pero yo hacía mi rutina ahí, me iba a correr y eso se volvió religioso. Me empecé a volver de esas personas que madrugan para su rutina y tener esa como dosis bioquímica cerebral de lo que te da el ejercicio, me resultaba físicamente energizante. Entonces, eso también fue algo que empecé a descubrir. El yoga había sido algo que yo había conocido, pero nunca me había como enganchado. Y decidí irme a esa práctica que es muy integral, porque es cuerpo, mente, corazón y espíritu al practicarla y me apasionó. Entonces fue otra práctica que también sentía que era hasta terapéutica con lo que estaba llevando. Y la lectura. Hubieron libros que me encontraron. Se dice que hay libros que de repente te encuentran. Justo uno de los libros que en ese momento me ayudó, yo se lo había regalado a mi mamá para superar su duelo. Y luego ella lo leyó, me dio, me dijo, tú también deberías leerlo. Y claro que nunca lo pelé. Y en este proceso fue como, bueno, pues a ver, déjame lo leo. y fue así, me enganchó. Entonces, ¿Y qué libro toda esa fue, serie, Mai? Compártenos qué libro. digo, hay mucha crítica en torno a ese autor de repente, pero a mí me ayudó y a mí me encontró en el momento perfecto, pero es el de Hojas de Ruta de Jorge Bucay. Fue el libro que
me empezó a introducir el concepto de la autodependencia, que era crítico para mí, porque el lema de esa crisis que me transformó Ujú, fue, yo no puedo estar sola, yo no puedo estar con alguien hasta que no pueda estar bien conmigo misma. ujú, Tengo que yo sentirme muy bien conmigo, plena, satisfecha, que valgo, cuáles son mis creencias sobre mí misma. Las tenía que trabajar para tener algo que ofrecer a una pareja después, porque si la estoy usando de salvavidas, está destinado al fracaso, ¿no? ujú, Entonces, esas fueron las cosas que yo empecé a descubrir en este proceso. Obviamente de ahí empiezas a encontrar más autores, más conceptos, em, mentores en el camino que me fueron enseñando también herramientas para alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, desde trazarte herramientas de piensa a largo plazo, ¿dónde quieres estar en 5 años, 3 y uno, ¿no? O sea, tírale ujú. lejos, 3, 1. Y una práctica que se ha vuelto ya parte de mis rituales anuales, vision boards. ¿Dónde estás? ¿Qué te quieres ver? Entonces, todas estas prácticas fueron como, todas estas herramientas fueron como ayudándome en el camino y de nueva cuenta, otro libro que también fue muy transformador y con el que me encontré posteriormente, El poder de la hora, Mm, empieza también a muy buen enfocar libro. a muy buen libro, empieza a hablar del ego. Creo que el ego se puede equiparar con esa mentalidad fija, precisamente, Exactamente. Ujú. esa vocecita, ¿no? Ese no te No vas arriesgues, a no nada. poder, Entonces, no hagas. Ay, no, qué no, flojera. Ay, se te ¿qué van acabó a tu membresía decir? del gym. Ay, qué Sí, bueno, así ya no tienes que ir a sí, hacer ejercicio. sí. Porque me Entonces, parece que es importante hablar de estos ejemplos, Mai, o sea, de lo que es sí, el pensamiento fijo y de lo que es el pensamiento en crecimiento. Entonces, sí, compártenos a ver algunos ejemplos de tus pensamientos fijos en ese momento y cómo los sí. transportaste a esos pensamientos de mentalidad en crecimiento. Voy a retomar el de la maestría, que me parece uno de los más, bonitos, que Ajá. más me llenan el corazón. Yo siempre, o sea, tuve la oportunidad de viajar cuando tenía 15 años y yo decía: "Yo quiero ir a Europa". Así, yo quiero estudiar en Europa. Se volvió como un sueño, una aspiración, y y la situación económica en mi familia en ese momento o sea, yo lo veía como una posibilidad. Mi papá apoya este sueño y mi papá, podría ayudarme a que eso se lleve a cabo, ¿no? Ujú, Entonces, cuando mi papá fallece, toda ujú, esa fuente de provisión, ujú. pues, se viene abajo, ¿no? Bueno, a ver, espérame, no, me estoy yendo es mucho más atrás. Cuando la situación económica desmejora, ya desde ahí ese Ok, sueño se empieza a ver imposible. ok. Em, y entonces yo empiezo, o sea, yo recuerdo por cierto, esa pareja con la que terminé amor de mi vida, sigue siendo el amor de mi vida y sí es con quien me casé. ¡Yay! Este, sí Qué tiene un bueno que final nos diste bonito. ese Sí. desenlace, Mai. Pero hablando con él, me acuerdo, que, o sea, él, por ejemplo, sí se fue a Europa y viajó y no sé qué, y yo, o sea, mi creencia fija Ujú, era uy, no, pues es que claro, tú vivías con tus papás y tú podías regresar, o sea, sin chamba, no hay bronca, porque tenías un colchón. Yo no, o sea, ujú, mi papá ya, o sea, no estaba aquí en la misma ciudad, por cierto. Yo vivía en Guadalajara, pero mi familia no. ujú, Yo decía, pues si yo no trabajo, yo no tengo dónde vivir, o sea, no hay esa posibilidad. Y luego viene la enfermedad de mi papá y lo veo todavía, o sea, cada vez se va alejando 30 veces más, ¿no? Pero yo decía, es imposible, o sea, yo no tengo la manera, ni había investigado cuánto cuesta, ni había visto qué trámites hay que hacer, pero yo decía, yo no puedo, porque ujú. yo no tengo dinero, así. Y ese es un ejemplo, ¿no? Claro. Pasa todo esto de los duelos, fallece mi papá, esta ruptura, con mi ahora esposo, en aquel momento mi novio, mi mamá regresando a Estados Unidos, mi hermana yéndose a Nueva Zelanda, o sea, de verdad mucha como soledad y Y mucho muy movimiento. sí, sintiéndome muy sola, muy chiquita. Digo: "No, a ver, vamos a cambiarle la vuelta". Al poco tiempo sucede o sea, literal, te estoy hablando 2 meses o menos, un mes de que corto con mi esposo, mi novio en aquel momento.
así, Europosgrados, Expo Europosgrados. Y yo decía, no, pues es una señal. Pues vamos a averiguar, soñar no cuesta nada, ¿no? Claro, claro. Y me abría esa posibilidad, o sea, porque ahora ya lo había perdido todo, Claro. todo, o sea, entre Sí, comillas, sí, sí. o sea, bueno, tenía vida, comida y un techo, ¿no? Pero lo había perdido todo lo que me daba felicidad o Claro, seguridad, lo que te ¿no? daba estabilidad. Ajá. Y entonces dije, o sea, qué chistoso que entonces ahora sí me abro, ¿no? Pero eso pasó. Y voy ahí y empiezo a averiguar y voy a todos los stands y te vas dando cuenta que qué países hay un requerimiento de idioma, cuáles no, eh, tienen becas, resulta que también hay financiamientos, resulta que México también tiene becas, o sea, entonces se abre una caja de posibilidades para mí. Ujú, Y un ejemplo tan simple como eso ujú. eh, cambió mi perspectiva y volvió el simplemente haber investigado y descubierto más, Claro. me hizo a mí también darle como más estructura a mi sueño y decir, bueno, vamos explorando donde sí hay opciones, qué países, qué escuelas que tengan como lo que yo estoy buscando, ¿no? Ujú, ujú. Y empieza toda esa búsqueda exhaustiva de recursos, programas, todo, y me vuelvo más determinada. Ujú. Entonces, uno de los aspectos del growth mindset es el fixed mindset, pues es esto, ¿no? Eh, o lo tienes o no lo tienes, ¿no? Claro. El factor esfuerzo no es bien visto, ¿no? El hecho, vamos a equiparar esto con el deporte. Ajá. O eres Messi o no. O sea, él nació con talento y ya está. Pero si Messi no hubiera practicado y no hubiera entrenado y solo recayera en su talento nato, pues a lo mejor solo se quedó en eso y no lo hubieran explotado, ¿no? Ujú. Entonces, creemos que es así. O sea, ojo, no estoy diciendo que todos podemos ser Messi, no estoy diciendo eso. Pero lo que voy es que un talento es solo eso y no se vuelve una fortaleza si no la practicas. Claro. Entonces, es si no la cultivas, ¿no? Ujú, Y, y entonces sé que yo no estoy hablando de un talento para entrar a una maestría, pero sí estaba limitando un recurso. O no tienes los medios. No ujú. los tienes, bye. Y el growth mindset se enfoca más en, perdón, y otra cosa del pensamiento fijo es, solo me estoy fijando en el objetivo. No Claro. me fijo en el En proceso. el proceso. No me doy crédito por los avances, los pasitos que poquito a poco tengo. Y cuando solo estoy recompensando, validando, reconociendo el objetivo, o sea, el resultado último, estoy reforzando esta creencia de o eres Messi o no. Claro. Pero que sí llegaste a la liga, que sí subiste a, que ganaron este pequeño campeonato, que ya te vio fuerzas básicas de no sé quién. O sea, todo ese proceso merece ser reconocido, recalcado y reforzado, porque es lo que te va dando esta confianza de que puedes, no puedes, o sea, de que sí puedes, solo quizá todavía no. Y eso fue como la caja que se abrió cuando vi todas las posibilidades. Ujú, Empecé a enfocarme en el proceso que tenía que seguir para ujú, llegar a ese resultado último. Entonces, y también empecé a darme cuenta que puedo esforzarme, ujú. que es un factor clave de la mentalidad de crecimiento, que es, no hay nada malo con el esfuerzo. O sea, no me hace ni más ni menos tonta, por lo menos lo estoy intentando, ¿no? Claro. Entonces, ahí fue como un cambio importante en mi mentalidad. Y cuando ya logro irme a la maestría, otro cambio fuerte, nuevamente, creencias limitantes, ¿no? Yo Ujú. iba ahí diciendo, pues es Europa, debe ser un nivel educativo mucho más alto, o sea, yo voy a sufrir, o sea, me va a costar nivelarme, yo vengo de una universidad pública, que los maestros eran bien barco y acá va a ser súper exigente el rollo, o sea, me va a costar, ¿no? Ajá. Me di cuenta que sí tengo con qué, punto número uno, pero sí hubo, o sea, que no había eso, de nueva cuenta cómo uno a veces se achica con estas creencias limitantes, pero donde sí me topé con pared fue con la parte de estadísticas, investigación, etcétera. Y mi creencia fija, que ya como que la había pavoneado un poquito de, no, pues no estoy tan güey, sí puedo, o sea, sí, sí,
sí me siento competente para pasar estas materias cuando me topo con tienes que hacer una tesis y tienes que hacer investigación y vas a tener que manejar este software y vas a tener que crear una hipótesis y luego, o sea, cosa que yo no hice para titularme de mi carrera en México, Ujú. yo me estaba muriendo. Y dije, es que yo estoy tonta. O sea, no. O sea, yo estoy muy, muy, muy tonta para esto. Es imposible. Soy un fracaso. ¿Cómo voy a poder con esto? O sea, no puede ser. Me está costando muchísimo. No me voy a titular. No se va a lograr. O sea, toda una serie de cosas que después de haber echado mis rabietas y mis dramas y todo, dije, exploré de nueva cuenta. ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son tus Ujú. recursos? Ujú. Y me metí a clases de los de licenciatura en estadísticas, entonces tomé otro par de materias que me dieron las bases para acordarme, para entender un poco más de fondo y salí adelante. Pero es ver ese esfuerzo con mucho orgullo y no, o sea, y como un paso al cerrar la brecha del todavía, y no como un fracaso de no, es que no puedo, pero a veces satanizamos tanto el hecho de que es que si te cuesta trabajo, es que no eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente Ujú. talentoso, es que no eres bueno. O sea, no te debería de costar, pero el sistema se ha diseñado de manera tal que solo reconocemos el resultado último y no Exacto, el y no proceso. el proceso. Y fíjate que ahorita mencionaste algo bien importante, Mai, que hablabas acerca de, ahorita que estabas dando tus ejemplos de los pensamientos limitantes y la Ujú, mentalidad en crecimiento, la mentalidad fija. Me gustó mucho que una de las claves que ujú, incluso, o sea, me atrevo hasta a decir, y ahorita tú me vas a confirmar si en efecto era eso, pero una de las claves para cultivar más el pensamiento en crecimiento o esta mentalidad en crecimiento es hacernos preguntas. Y tú ahorita nos ujú, lo demostraste con tu ejemplo, ¿no? Que tenías ujú, como la situación y decías, ahora, ¿qué más puedo hacer? Y yo ujú, creo que a ujú, partir de ahí podemos empezar, y a veces la falta de conocimiento también nos deja en el espacio de esta mentalidad fija, ¿no? De que no voy a poder, cómo es posible, otro ujú. país, otro Sí. esto, otro lo otro. Pero cuando empezamos a conocer y que te diste cuenta tú, hey, pues de acá sí traigo madera, pero a ver, ¿cómo vamos a Ujú, seguir venciendo todas esas ujú. barreras o todas esas creencias mentales que yo sola me he formado y que yo sola he forjado para estar aquí, ¿no? El día de hoy. Entonces, Sí, me parece que una de las claves para poder seguir cultivando lo que es la mentalidad en crecimiento, yo creo que es hacernos preguntas. Oye, a sí. ver, ¿por qué estoy resistiéndome a esta situación? ¿Por qué Ujú, estoy procrastinando? ¿Por ujú, qué no tengo deseos de esto? ¿Por qué estoy postergando tanto esta situación, ¿no? Y yo creo que cuando ujú, empezamos a hacernos estas preguntas de autoconocimiento, de autorreflexión, y que como bien decías tú, es con la práctica, Mai. O sea, no es que en ujú, una situación, o sea, porque a ti ya te habían ujú, pasado una serie de eventos y no es que ya lo trajeras súper fresquito, sí, ujú. a lo que sigue, ¿no? Yo creo que se fueron dando Sí, más situaciones en donde otra vez teníamos que poner sí, en práctica, recordar esa sí, mentalidad en crecimiento. Entonces, no sé si a ti las sí, preguntas te totalmente. funcionaron O para sea, creo poder. que tener metas y un porqué, ¿no? Ujú, Simon ujú. Sinek empieza con el Yes. porqué. Sí, Simon Sinek fan, aquí presente. También acá presente. Sí, empieza con el porqué, ¿no? Entonces, ¿qué quiero lograr? ¿Por qué lo quiero lograr? A ver, ese check contigo de cómo me siento con esta situación, en este trabajo, en este momento. Si Ujú, la respuesta es no estoy bien, ¿por qué no estoy bien? ¿Y qué me está deteniendo, no? O sea, claro. ¿qué estoy haciendo al respecto para trabajar esta situación, no? Ujú, Entonces, sí, definitivamente la autorreflexión y hacer ese check-in contigo de manera constante es muy importante. Y yo procuro hacer ese check-in. A veces la vida es muy ocupada, ¿no? Y digo, no tengo tanto de ser mamá, pero en los últimos 4 años y medio la vida es muy ocupada, muy caótica, sobre todo estando lejos de la familia, de un círculo de apoyo, una red de apoyo, ¿no? ujú, Solo nosotros somos el equipo y ujú. todo lo tenemos que hacer. Entonces siento que no tengo el mismo tiempo para reflexionar, pero sí o sí lo hago al cierre del año calendario y al cierre de mi año
de mi vuelta al sol cuando cumplo años, siempre hago ese check de qué sí hice, qué logré, qué me hizo muy feliz, y qué visualizo para el siguiente año, ¿no? Y Ujú, empecé a acuñar una frase que hasta la fecha uso, que es: lo que se decreta se concreta. ujú, Entonces, si yo decreté que quiero A, B o C, ¿qué voy a hacer para concretarlo, no? Entonces, esas claro. preguntas y ese reenfoque o redirigirte a tu proceso para lograrlo es importante. Y estar abierto, porque como dije Ujú. al principio, si bien he tenido metas en mi vida y muchas se han logrado, muchas otras fueron inesperadas y fue estar abierta a las oportunidades y aceptar un detour, ¿no? En Ujú. el camino, una desviación que igual me ha llevado a un camino igual de hermoso, ¿no? Un paisaje bueno por admirar al final, ¿no? Claro, claro. No, totalmente, May. Y la verdad es que ya estamos ahorita llegando a la etapa final de nuestro episodio, Ujú, pero me encantaría, May, que pudieras compartirnos para todas las personas que nos están escuchando, a lo mejor esas herramientas, a lo mejor ujú. recomendaciones, tips de cómo podemos seguir cultivando esta mentalidad en crecimiento y cómo podemos hacernos conscientes Lo de primero, esta recomendaría mentalidad leer el fija. libro, Ujú. de Carol Dweck. ¿Ok? En español, se llama Mindset, la actitud del éxito. Mindset, la actitud del éxito. En Ujú, inglés es mindset. Em, lo recomiendo enormemente porque ujú. te da, además de explicarte muchísimo mejor la diferencia entre los dos, da toda una serie de ejemplos y estudios, de casos específicos de cómo se ve ese fixed mindset versus el growth mindset. Entonces, lo Ujú. súper recomiendo. Em, y aunado a ese, también lo veo, un muy buen libro que va de la mano es, Grit, de Angela Duckworth. Uy, buenísimo. También es porque al final ese growth mindset abraza el esfuerzo, lo Ujú, percibe como una parte fundamental de la mentalidad de querer aprender. ujú, El CEO de Microsoft, dice: "Sé un apréndelo todo y no un sábelo todo", ¿no? ujú, Entonces, ujú. si acuñas eso y entiendes que el esfuerzo es parte clave, grit es como muy bueno. Entonces, también esos 2 creo que son como clave. 2, busca ayuda. Nadie espera que lo sepas todo. Nadie, o bueno, y si lo esperan, pues tienen un fixed mindset ahí que trabajar. Em, por eso tienes a otra red de personas, de profesionales, de lo que sea, que te vienen de quien te puedes apalancar y apoyar. Entonces, busca la ayuda, ya sea en hablar con personas que son de tu confianza o ayuda profesional como la terapia. Los mentores para mí son una herramienta, fundamental, y un mentor no necesariamente es una persona más senior, normalmente sí, porque tienen más experiencia en el camino, pero, para mí he tenido mentores transformadores de mi vida que me han cuestionado, que me han compartido sus vivencias y que me han, enseñado a considerar diferentes rutas en el camino. Eh, Diría que adoptar, tus rituales o tus acciones que te hagan sentir mejor y que te reenfoquen en lo que Ujú, quieres hacer, lo que sea que eso se vea, ¿no? Yo les compartí algunas del Vision Board. Hay muchas otras, por ejemplo, yo tengo un cuadernito que se llama Fox Planner o algo así. Literal lo compré en Amazon y es una agenda que está padrísima, que te enseña cómo hacer mucho ese check-in, a planear. La planeación es muy importante. Darte 10 minutos al cierre de tu semana para planear la que sigue y decir: "Esta semana voy a lograr A, B y C, no más", ujú, ujú. eh, te ayuda a mantenerte en movimiento, avanzando, A enfocado en lo que concretar lo que vas importa. decretando. A concretar lo que decretaste, exactamente. Y digo, pues eso. Y hay una herramienta más que súper recomiendo. Em, esta es una psicometría, Ujú, si hay que clasificarlo como tal. Em, Se llama Clifton Strengths. ujú, Está basada en la psicología positiva y en el desarrollo enfocado en fortalezas. Entonces, lo puedes adquirir a través de gallup.com.
¿Es gratuita? Sí, ¿Tiene costo? no, sí tiene costo, sí tiene costo. Ujú. Digamos que quizá sí es un poquito costosa, pero acuérdense, no todo es dinero y podemos encontrar la manera. Usemos el 1000, pensamiento en crecimiento sí, para obtener esa sí, prueba. Quiero conocerme sí. más, vamos a lograrlo y nos lo ponemos Sí, como plan. exacto. Véndanselo a su empleador de que, mira, el retorno de inversión es buenísimo. 1000 pesos yo creo que debe estar costando, pero es una muy buena herramienta que además te ayuda a enfocarte en seguir, en identificar tus talentos y Ujú, cómo puedes seguirlos cultivando, muy alineado a ese growth mindset, ¿no? ujú, Entonces, esa también fue otra herramienta muy esclarecedora que me ha permitido definir mejor las estrategias de dónde me voy a enfocar. ujú. No quiere decir que no nos enfoquemos en las áreas de oportunidad, definitivamente. Curiosamente, muchas de nuestras áreas de oportunidad son nuestras fortalezas sobreexplotadas, por cierto. Claro, Entonces, a veces ser, no sé, muy enérgico es, qué padre, o sea, motivas al público, a la gente con la interactúas, pero también la desgastas y la estiras demasiado porque no tienen el mismo nivel de energía, ¿no? Entonces, el extremo de tu fortaleza en los polos opuestos puede ser tu área de tu oportunidad, área de ojo. oportunidad, claro, y Ajá, hay que mantener el balance entre sí. ambas. Exacto, pero es una buena metodología que establece un marco de una nueva perspectiva donde aprendes que tú también logras tus resultados, aunque la estrategia no sea lo tuyo, pero tú Ujú. encuentras tu manera. El chiste es encuentra cómo la explotas, la cultivas, la desarrollas, ¿no? Entonces, todas esas herramientas creo que muy tangibles, quizá demasiado tangibles, pero las recomiendo. Buenísimo, eso es lo que nos gusta. Yo creo que es importante darle a todas las personas que nos están escuchando parte de lo que hace el gigante que emerge es abrir estas nuevas posibilidades, oportunidades, recursos, materiales, en donde la gente pueda buscar o encontrar un poco de inspiración, motivación o curiosidad por ir y buscar, ir a investigar y empezar también a formar y a forjar esos sueños. Y ya para cerrar, mi querida Mafer, si hay alguien interesado o interesada en continuar hablando sobre este tema de la mentalidad en crecimiento contigo, Ujú. ¿dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, la obvia y la que es quizá estoy más, ay, no es cierto, no estoy tan activa, pero sí leo constantemente. Mi LinkedIn, ahí me encuentran como Fernanda Gallardo, y bueno, ahí me pueden encontrar. Sí. Súper, pues muchísimas gracias, Mafer, por acompañarnos en un episodio más de este podcast, El Gigante que Emerge. Ha sido un verdadero deleite, un honor poder escucharte, poder compartir este espacio desde la hermosa y bella Canadá hasta la hermosa y bella Guadalajara. Muchas gracias a ti, Lupita, por invitarme. Un honor haber estado aquí y pues nada, encantada de verte Encantada de digitalmente. poder, sí, encantada de Virtual. estar conversando contigo, mi querida Mai. Y para todos los que nos están escuchando, les agradecemos muchísimo su tiempo. Recuerden, manténganse abiertos a aprender, humildes para escuchar, pero valientes para tomar acción. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas como El Gigante que Emerge. Los espero y nos vemos en la próxima.